Después de pedir el encargo y alimentar la teoría de que igual salía, con dirigentes que decían cosas como no hay nada imposible o hasta el rabo todo es toro, Feijóo asume que con Vox no basta y la investidura no sale. A priori nos espera un mes sin esperar nada, lo que incluye una reunión entre Feijóo y Sánchez que seguramente acabe en eso, en nada. El PSOE reprocha el tiempo perdido, aunque fue el PSOE el que dijo no tenemos prisa. Y así estamos, a punto de que suba el telón, esperando que pase algo cuando lo que pasa es el tiempo y lo que pasa de verdad no nos lo cuentan. Pasan el tiempo y los tuits de Ayuso, que alguien tenía que advertirnos de la manipulación a la que nos somete la prensa mundial. Y quizá es eso, que aquí aprovecha para ir tomando posiciones todo el mundo. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Esta mañana empezamos con este sonido, el de la manifestación que hubo ayer en el centro de Madrid. Hubo protestas también en otras ciudades para pedir lo que ya por la noche y en un comunicado pidieron de forma unánime los presidentes de las territoriales del fútbol, que dimita a Luis Rubiales. Lo que ocurre es que ese comunicado lo deja ahí. No menciona a Jenny Hermoso, no habla de los seleccionadores, ni tampoco anuncie que vaya a propiciar una moción de censura. De hecho, costó que ese comunicado lo firmaran por unanimidad todos los presidentes. Así que vamos a empezar por ese texto. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por esa nota que pide lo que Rubiales todavía no ha hecho, dimitir, que se compromete además a una remodelación de la federación, aunque es verdad, Antón, que no concreta. Fueron más de 5 horas de reunión y, como dicen, nos confirman que fue muy complicado lograr un acuerdo unánime. El objetivo era lograr que de manera conjunta todos los presidentes territoriales pidieran la dimisión de Rubiales, hasta los más rubialistas, y aunque algunos como el de Melilla, el riojano o el aragonés se mostraron reacios por lealtad al presidente, acabaron firmando todos un comunicado que respalda también al extremeño Pedro Rocha para que dirija la federación hasta las elecciones del 24 y prometen además unos cambios importantes en la federación que, aunque no aparecen por escrito, apuntan a la salida del secretario general, los abogados con más poder y, atención, el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda, cuyo contrato se analiza con lupa desde anoche. De Luis de la Fuente no se habló nada y estamos a la espera de si el viernes ofrecerá lista de convocados para los partidos de España en Georgia y Granada. Veremos en qué se sustancia todos esos debates que ahora mismo están planeando en el entorno de la federación, como nos describe Meana, bajo el mando de Pedro Rocha, pero que de momento decide no tomar ninguna decisión firme, mientras el Tribunal del Deporte, Antón, del que se esperaba que ayer mismo anunciara su resolución sobre Rubiales, ha decidido darse más tiempo. Sí, decía anoche Carreño en El Larguero que al CSD no le constaba que el TAZ le pidiera más información, pero lo cierto es que ayer Víctor Francos convocó una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde porque pensaban tener a esa hora la resolución del TAZ y terminó contestando a las preguntas de los medios sin poder ser todo lo rotundo que le hubiera gustado. Es un punto muy caliente, Sastre, porque nos queda esperar. Mientras el TAZ no acepte la denuncia y abra expediente, el gobierno no puede iniciar los trámites para suspender temporalmente a Luis Rubiales. Te escucho en el abierto, Meana. Hasta ahora, gracias. Rechazar absolutamente el machismo en nuestro país, para rechazar el machismo estructural que hemos visto estos días en los órganos de representación del deporte. En la manifestación de ayer en Madrid vimos a Yolanda Díaz, que ya antes había criticado que el gobierno, que su propio gobierno, no hubiera tomado medidas antes frente a Luis Rubiales, a lo que contestó el secretario de Estado del Deporte, Víctor Francos. Yo ahí sí que pido un poco de responsabilidad a todo el mundo cuando dice ¿cómo puede ser que la FIFA haya actuado más rápido? Porque la FIFA no es un Estado. Porque la FIFA no es un gobierno. En el PP preguntaron a Borja Semper por el hecho de que Feijóo pusiera un tuit en el que dijo hablemos de Rubiales, pero hablemos también del sí es sí. Le preguntaron a Semper por la posición de su partido. Debo recordarle que la secretaria general del Partido Popular la misma semana solicitó la dimisión del señor Rubiales. Cuca Gamarra así lo hizo públicamente. Y el presidente Feijóo ayer también, en una entrevista publicada en un medio de comunicación de tirada nacional, también lo manifestó. La posición del Partido Popular es clara. Nos ha parecido inapropiado y absolutamente inaceptable. Y la que ha decidido dar su propia batalla en Twitter es Ayuso, con estos dos tuits. El primero lo publicó el 27 de agosto, 7 días después del beso de Rubiales y de la victoria de la selección. Decía Ayuso: qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales, pero nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Un espacio
y esta frase. Vivimos en una manipulación total. 24 horas después, ayer 28 de agosto, enfatizaba Ayuso en sus comparaciones, en sus enumeraciones y escribía: menores tutelados cuyos abusos han protegido en Valencia y Baleares. Tito Berni: sí es sí con 1.100 violadores y agresores beneficiados. Gran aumento de las agresiones sexuales cada año. Y concluía con 2 palabras: cero manifestaciones. Bueno, vivimos una manipulación, dice Díaz Ayuso, sobre la repercusión de un asunto del que llegó a hablar ayer el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. How difficult is it not to kiss somebody on the lips? ¿Cómo de difícil es no besar a alguien en los labios? Existe un problema crítico con el sexismo que persiste en los deportes. Esperamos que las autoridades españolas y el gobierno aborden esto de una manera que respete los derechos de todas las atletas femeninas. Hay un término penal para lo que ha sucedido y por lo que hemos visto no hay nada que indique que ese beso fue consensuado. En el abierto volveremos sobre este asunto que nos sigue situando en las portadas de varios medios internacionales esta misma mañana en el New York Times. Lo que por otra parte leemos también esta mañana en otra portada, en este caso en El País, es un titular que tiene que ver con el deporte y que además va asociado con un gran impacto económico. El Fútbol Club Barcelona sigue los pasos de Ferrovial y se lleva una de sus empresas filiales a Países Bajos para cotizar así en Estados Unidos. Estamos hablando de Barça Media, no traslada la sede operativa de esta empresa, pero sí donde la registra para poder cotizar luego, Gillian, en la Bolsa de Nueva York. La operación será compleja, tal y como describe El País. Tienen de plazo hasta el 23 de noviembre para ejecutarla. Tendría que fusionarse con una sociedad creada expresamente para acometer la adquisición. Y estamos hablando de la cotización, sobre todo, de contenido audiovisual, entrevistas de los jugadores, fotos, series de ficción, documentales, criptomonedas del Barça, avatares, contenidos de realidad virtual. En fin, la estimación es que el negocio de contenidos del club está valorada en unos 900 millones y por eso quieren dar el salto a Países Bajos con la misma fórmula que Ferrovial para llegar a Wall Street. Hablaremos esta mañana de la repercusión de esta noticia, hablaremos también de la investidura, de esa reunión que parece que finalmente tendrán Feijóo y Sánchez, pero antes hablemos del tiempo que nos ha traído la bajada de temperaturas y que al final de la semana quizá, Jordi, nos puede traer de nuevo hasta la lluvia. Eso es la mejor noticia que podríamos tener, teniendo presente que ya sabemos cómo puede llover en finales de verano o principios de otoño en nuestro país, pero la idea es que una borrasca traería lluvia a gran parte de la península y Baleares. Ya lo iremos detallando los próximos días. De momento, a esta hora, temperaturas igual o un poco más bajas que ayer. La tarde se presenta calurosa, sin calor extremo. Solo pasaremos de los 35 en el interior de Andalucía. Muchas horas de sol, pero todavía chubascos en el Cantábrico. También en Baleares durante la tarde alguna tormenta puede descargar con intensidad y a partir de la próxima noche en la mitad este de Cataluña.